Hola, ¿cómo están? Ayer leía un libro de Carl Jung, que es uno de los autores que me apasiona, junto a Nietzsche, Heidegger, eh, y Castaneda, obviamente. Y diría que son los autores básicos en los que yo me sostengo también, ¿cierto? Intelectualmente. Los que me apasionan en realidad, son como mi predilección. Son esos autores que en realidad uno abre una página y la verdad que la página ni siquiera la puede concluir porque ya en esa página hay una fecundidad eh, que más vale cerrar el libro, dejarlo marcado para volver a retomarlo y ponerse a reflexionar, ¿cierto? ¿Cómo le impactó esas líneas que leyó? Esos son los autores que a mí me agradan, ¿cierto? Y Jung es uno de ellos. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Ya? Todo este preámbulo. ¿Y a qué le puede interesar tal vez a usted mis predilecciones lectoras? Eh, Tal vez sí, tal vez no. El asunto es que estaba leyendo Jung, ¿m? Y de pronto me encuentro con un párrafo donde él eh, declara respecto a la sombra, al complejo de la sombra, lo siguiente. Él dice eh, que vaya que es importante que las niñas y los niños puedan ser educados, ¿ya? En los cuentos y en los mitos. Porque generalmente en esos cuentos tradicionales, en esos mitos tradicionales, eh, se guarda algo muy importante para la educación también del inconsciente. De alguna manera, nosotros tenemos que tener, eh, nuestra educación tiene que tender un puente entre lo que llamamos la conciencia y el inconsciente. Un puente que yo siento que se cortó hace mucho. ¿M? Y que es fundamental, urgente restaurar. Bueno, los cuentos, los ritos, los mitos eh, realizan, ¿cierto? Ese ejercicio, ¿ya? Ahora, no es cualquier cuento, son los cuentos tradicionales, los mitos tradicionales, los que de alguna forma eh, efectúan, ¿cierto? Ese milagro, ¿ya? Ahora, comunicativo. El asunto es que los cuentos de Walt Disney, que son muchos de ellos tradicionales, pero que fueron mutilados eh, y, y reescritos por Walt Disney o por la industria, en realidad no cumplen ese efecto, no tienen ese impacto, porque de alguna manera el bueno es muy bueno, el malo es muy malo, eh, no hay una transmutación entre un personaje y otro, no se celebra esa alquimia que necesitamos nosotros, que ocurra dentro nuestro, ¿ya? Eh, Todos esperamos ser buenos, porque al bueno pareciera que es al que le va bien, ¿o no? Ya esperamos ser la princesa, el príncipe, y podemos discutir mucho de eso, pero lo tenemos tan adentro que nuestra inclinación siempre es hacia el héroe y, y quien, ¿cierto?, está investido por la bondad. Ahora, el asunto es que eso le ha hecho un profundo daño a nuestra civilización, a nosotros como individuos, como familia y como colectivo. O sea, ninguno de nosotros es tan bueno ni es tan malo. ¿Mm? Hay oscuridad en ti. Sí, de aquí la puedo ver. Ya hay sombra. Igual lo hay en mí, ¿no? Evidentemente. Y nosotros debiésemos tener la posibilidad de explorar eso desde jóvenes, ¿ya? Y no llegar a adultos desconociéndolo totalmente, ¿ya? Y viviendo con esta dicotomía siempre entre lo malo y lo bueno, ¿ya? Los malos son otros, ¿m? Los peligrosos son otros, no yo. Yo estoy del lado de los buenos, de la luz. ¿M? Eso que yo lo planteo aquí como una caricatura también, de verdad que es muy complicado. ¿Por qué? Porque al
al reescribirse estos cuentos tradicionales y estos mitos, o al no contarse, ¿ya? Ocurre que no se celebra esta alquimia, ¿ya? En el interior del niño o la niña, ¿ya? Donde lo malo y lo bueno danzan, ¿cierto? Navegan juntos, se brindan uno al otro, ¿ya? Eh, de manera tal que, que el que escucha el cuento o el que lo lee, ya comienza a despertar dentro de sí un escenario diferente, ¿ya? Y todas las zonas dormidas, aletargadas, de pronto empiezan a despertar, empiezan a resonar con estos cuentos. Entonces ya no son parte de un folclore inocentón, sino que al contrario, ¿cierto? Hay un secreto aquí, hay una clave para el desarrollo humano. ¿Mm? Entonces, tú en el colegio, tus hijos, ¿qué cuentos escucharon? ¿Leyeron cuentos? ¿Les leyeron cuentos? ¿Mitos? ¿Mm? ¿Mm? Tenemos mitos de distintos orígenes, ya griegos. Curiosamente, nosotros conocemos más los mitos griegos y los dioses griegos, y tal vez egipcios, que los propios dioses y mitos, digamos, de nuestro origen, americano, ¿cierto? ¿Cuáles son los dioses? Si te pregunto cuál, no sé, el dios del trueno mapuche, pero si te pregunto cuál es el dios del trueno griego, probablemente tú sepas, ¿ya? Y me digas, bueno, Zeus, pero ¿cuál es el dios, por ejemplo, del placer entre los griegos? Esto es parte de una caricatura, ¿se entiende? Ya, eh, Dionisio, pero te suena el nombre, te suena. Pero si te digo yo, y el dios que representa lo mismo entre la cultura nahual mesoamericana, ¿cuál es? ¿Mm? Averigua. Entonces, porque existe, claramente existe, ¿ya? Y uno se empieza a dar cuenta que, que efectivamente el parecer tenía razón Jung cuando dice que existe un campo arquetípico en el que el dios del trueno, el dios de la lluvia, de la abundancia, del placer, de la muerte, todas las culturas parece que se comunican en eso. De alguna manera lo identifican. ¿Mm? Y es muy similar. Es muy similar la descripción, la evidencia de ese dios. Ya la naturaleza de ese dios o diosa. ¿Cómo es posible? No creo que se hayan comunicado los egipcios con los mayas, ¿o sí? O los incas con los vikingos, los nórdicos, ¿o sí? Entonces, parece que hay un campo de conciencia arquetípico en el que, independiente del espacio-tiempo, ya nosotros comulgamos. ¿Mm? Y todos esos conocimientos. ¿Tú viste algo de mitología en el colegio? Dedicadamente. Ese es el punto. Que nosotros convertimos eso en algo folclórico. Lo convertimos en algo marginal. ¿Cierto? ¿Qué valor puede tener eso? Bueno, desde la perspectiva de Jung, tiene un valor gigantesco. Y en mi humilde opinión, como pedagogo, profesor, filósofo, eh, yo comparto absolutamente eso. Creo que sí, un tremendo valor, gigante, porque genera esa alquimia interior, tiende ese puente entre la conciencia y el inconsciente, que tiene que ser explorado, zonas que tienen que activarse. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto entonces con esto del mal, de lo bueno, lo malo, el bien y el mal? Bueno, que nosotros fuimos alimentando cuentos, nos contamos un cuento, ¿ya? Eh, donde esto está muy separado y siempre queremos estar del lado de la bondad, del lado de la luz, del lado de los héroes, ¿ya? ¿Mm? Eh, finalmente, finalmente olvidamos reconocer en nosotros que hay oscuridad, que hay un potencial ya peligroso, que nosotros también podemos ser antihéroes, ya no siempre vamos a ser Batman o Superman o la Hombre Araña, podemos ser
no sé, ya algunos de los, el acertijo, ¿ah? Podemos ser Luthor, ¿ah? O algún villano, ¿cierto? De las historietas. ¿Mm? Y lo tenemos dentro, muy guardado, y de pronto aparece y hace una mueca y se oculta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto? Que hemos construido o hemos fomentado una sociedad donde hoy en día, pareciera que se divide entre los malos y los buenos, ¿ya? Y, y ha sido tan dicotómico que los malos, entre comillas, pareciera que comienzan a tener más protagonismo hoy en día, en las calles, en los barrios, incluso a nivel mundial, ¿no es así? Entonces, sin darnos cuenta, al no reconocer nuestra sombra, ¿ya? Al no estar educada, nosotros hemos también permitido todo esto. Hemos sido artífices, ¿ya? No está ocurriendo así, digamos, de una manera ciega. ¿M? De alguna manera tú y yo, eh, y lo seguimos haciendo en la educación que le compartimos a nuestros hijos, estamos fomentando esto, ¿ya? Estamos fomentando esto absolutamente. Entonces, esa, entre comillas, maldad, amenaza y peligro que yo atestiguo afuera, en realidad, ¿cierto?, está también reflejando algo en mí, algo que ha estado negado, algo que, por lo tanto, nosotros hemos vivido y alimentado un desequilibrio durante generaciones, generaciones. Entonces, a lo menos dos cosas. Una, tenemos que darle el lugar que le corresponde al inconsciente y herramientas para explorarlo, partiendo por la introspección. Y otra, fundamental, ya es volver a los cuentos y a los mitos tradicionales, ¿cierto? Tradicionales, donde ese encuentro, ya, entre lo malo y lo bueno, ya, de alguna forma, ya, se refleja, se define, se integra, ¿m? En un aprendizaje que le permite al ser humano, al individuo, desarrollarse, crecer, evolucionar. Nosotros nos quedamos estancados, no evolucionamos hace mucho, mucho tiempo. Y basta ver afuera para, para atestiguarlo. Entonces se genera en nosotros esta desesperación, ¿no es así? Esta desesperación de que algo no está bien. Una desesperación que casi ya está oliendo a nihilismo. ¿M? Esta es una desesperación que se traduce en pánico, agresividad, eh, porque en lugar de integrarnos nos hemos ido fragmentando. Entonces, estamos llegando al límite de la dicotomía, al límite de la fragmentación. Entonces, eso habla de que ahora es fundamental poner todos nuestros recursos en la integración. Y ahí la educación es clave. Bueno, yo quería compartir con ustedes esto, ¿ya? Miren a dónde nos llevó un pequeño fragmento de Jung, a dónde nos puede llevar, ¿cierto? Mañana Nietzsche, Castaneda, o otros autores que sean de su predilección también. Ya, que tengan una excelente jornada.